En su Biblia a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y me da un amén cuando esté ahí, hermano. Y si no me lo da, pues yo lo llevo. Un amén cuando llegue ahí, primera de Timoteo 4:1. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien. Dice la palabra de Dios, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo dice? Claramente. Mira, hermanos, si hay algo maravilloso de Dios es que Él siempre habla claramente. Dios nunca deja cosas a medias, hermanos. Dios en su palabra nos dice sí o nos dice no. Dios nunca dejó un tema a medias. Un día sus apóstoles le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás todas las cosas? Y Jesús les dijo bien claro: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Jesús siempre fue tajante en muchos de los temas, en todos los temas podríamos decir que se toquen en la Biblia. Dios siempre habla claramente. Si no, imagínense, hermanos, si Dios no hablara claramente, ¿se imagina? Si así hay confusión. Ahora imagínense que usted y yo pensáramos que Dios no hablara claramente, pues ahí nos vamos allá. El error que ha cometido no solamente el ser humano, sino también la iglesia, es creer que Dios nos ha dejado a nuestra consideración muchos temas. Y no es así, la Biblia habla claramente. Y dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, hermano, aquí se utiliza la palabra apostatarán. Esta palabra apostatar tiene por significado apartarse de algo, hacerse fuera de algo que ya está establecido. ¿Y cómo es que estos hombres van a apostatar de la fe? Dice que escucharán ¿a qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ahora, hermanos, ¿cómo es que estos hombres van a escuchar estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios? Y hay algo que yo le voy a comentar muy interesante, que la Biblia nos dice, hermano, que en lo peor que usted y yo podemos confiar es en nuestro corazón. Mire, acompáñenme a Jeremías capítulo 17 y póngale un separador a Timoteo. Jeremías 17. Lo peor que hoy en día usted y yo podemos hacer, lo peor que un ser humano puede hacer, lo peor que un creyente puede hacer, hermano, es basar sus creencias, basar lo que él cree en lo que su corazón dicta. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Fíjese, hermano, más peligroso que los falsos profetas, más peligroso que aquellos que se dedican a torcer las escrituras, más peligroso y más engañoso que todo esto es nuestro propio corazón. Más engañoso que todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y perverso. Vea, esa es la condición que la Biblia pinta a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Porque en nuestro corazón se encuentra la voluntad, se encuentran los pensamientos, los deseos, la inteligencia, la lógica. Y todo eso dice la Biblia que es engañoso y es perverso. Entonces, hermanos, ¿en qué debe de estar basada nuestra confianza? Ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Apostatar de la fe, hermanos, es comenzar a creer que la Biblia no me da la suficiente información para que yo pueda tomar decisiones en esta vida. Y mira, hermano, yo me ponía a pensar que esto es muy común en nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí, hermanos, estudiaron para doctores? Levante la mano, ¿quién es doctor aquí? Pues nadie, ¿verdad? Ni yo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos medicado solitos? Levante la mano si alguna vez se ha medicado solo. Sí. Todos nos hemos medicado solos alguna vez. ¿Por qué, hermano? Porque se nos hace fácil. Porque creemos que tenemos la capacidad. Pero en verdad, hermano, un doctor
que estudia hasta 6, 7, 8, 10 años y tiene su título de doctor y sabe medicar, es porque a eso se dedicó. Tuvo que estudiar, tuvo que saber diagnosticar. Y a veces usted y yo nos consideramos, si lo podemos decir así, sabios como para medicarnos. Y mira, hermano, le voy a decir algo. Ciertamente a veces nos va a funcionar, pero a veces no nos va a funcionar. Y eso es peligroso, porque puede haber intoxicaciones, puede haber medicamentos que si no sabemos las dosis, pues lejos de que nos traiga un bien, nos puede traer un mal. Y muchas veces en nuestra vida cristiana así estamos. Muchas veces tomamos decisiones, creemos cosas dictaminadas por nuestra razón, nuestro corazón, y eso es peligroso, porque eso nos puede hacer apostatar de la fe, creer doctrinas falsas, inventar cosas que Dios no ha dicho en su palabra. Por eso es muy delicado cuando uno dice, el Señor me dijo esto, pero ok, Dios nos habla, sí, pero todo lo que Dios habla, hermano, lo va a hablar en su palabra, todo. Toda palabra que usted diga, es que en mi corazón vino esta palabra, ok, esa palabra usted la debe analizar en las Escrituras. Porque usted y yo no estamos exentos de escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios. De hecho, ahorita vamos a leer que si Satanás anda buscando a quien devorar y destruir, es a la iglesia, no es a los que están fuera. Es a nosotros que estamos dentro. Y usted y yo debemos ser muy diligentes en esto. No confiar en nuestro razonamiento. Yo para todo debo decir qué dice la Biblia. Mire, ahí en la escuela los chavos cuando se acercan, profe, ¿usted qué opina de esto? De tal tema. Los chavos tienen muchas dudas. Yo les digo a los chavos, no les voy a decir qué yo pienso. Les voy a decir lo que la Biblia dice, porque todo lo que yo creo lo baso en lo que la Biblia dice. Si quieren escuchar, qué bien. Si no, no. Pero yo no les voy a hablar de lo que yo pienso, porque yo me puedo equivocar. Pero si hay algo infalible, hermanos, no es el Papa, es la Biblia. La Biblia es infalible por encima de todo, por encima de mi corazón. La Biblia es más infalible. Volvamos a Timoteo capítulo 4, primera carta a Timoteo capítulo 4. Entonces, hermanos, apostatar de la fe es alejarnos de las doctrinas que la Biblia ha establecido, alejarnos de lo que la Biblia nos ha enseñado. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a leer nuevamente este pasaje. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, ¿qué? La conciencia. Mira, una característica de una persona que comienza a apostatar de la fe, hermanos, no es solamente que comienza a creer cosas que la Biblia no enseña, sino que su conciencia comienza a ser insensible. Llega un momento en que usted y yo podemos cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. Y cuando me refiero a la voz de Dios, hermanos, me refiero a su palabra. Porque hay gente que puede decir, es que yo escucho a Dios todos los días y lee su palabra, no, pero lo escucho. Entonces no está escuchando a Dios. Porque, mira, hermano, la historia de cómo Dios preservó la Biblia es maravillosa. ¿Usted cree que tantos hombres dieron su vida por la Escritura para preservarla, para que usted y yo podamos tener este libro maravilloso, como para que hoy en día digamos, no es tan importante la Biblia y la dejemos a un lado? Ahora que hemos estado estudiando las cartas a Timoteo en las células, hemos visto la importancia, y Pablo le recalcó muchas veces a Timoteo, predica la palabra, lee la palabra, dedícate a la Escritura. Tú has sabido las Escrituras desde niño, y le ponía énfasis a la importancia de la palabra. Porque, hermanos, Pablo dice ahí en una carta, en la segunda carta a Timoteo, que eso iba a traer salvación a la vida de Timoteo y a los que lo escucharan. Por eso es importante que usted y yo, volviendo al ejemplo que les ponía ahorita, no le hagamos al doctor, porque no somos doctores. Usted y yo no somos los maestros, el maestro es Jesús. El Espíritu Santo es el maestro y nos va a enseñar por medio de la palabra. Es su palabra la que nos va a enseñar. Y usted y yo debemos tener nuestros oídos espirituales atentos a lo que la voz de Dios
está diciendo. Y es importante para usted y para mí hacer esto. Mira, hermano, acompáñeme ahí en Segunda de Tesalonicenses, algo muy importante que hay que mencionar. Segunda de Tesalonicenses. Y me da un amén cuando esté ahí en Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, hermano. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, los rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Fíjense lo que Pablo está diciendo: tengan cuidado. Ustedes ya saben acerca de la venida de Cristo. ¿Por qué estamos estudiando la venida de Cristo, hermano? Para que no nos dejemos mover fácilmente. Amén. Dice: de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira, hermano, por más que personas se levanten y digan, el Señor me dijo que ya viene, ya está cerquitititas. Pues mira, hermano, si analizamos los textos bíblicos, si analizamos la vida de los primeros cristianos vivían de una manera que ellos decían: Cristo ya viene. El Señor siempre ha estado cerca. El Señor no retarda su promesa. Desde aquellos tiempos ya se decía que Cristo venía. Es más, Pablo se tomaba en cuenta como los que iban a quedar durante un tiempo. Él decía: los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, decía Pablo, seremos arrebatados con el Señor. Ese era el pensamiento de los cristianos primitivos y es el pensamiento de los cristianos hoy. Cristo viene en cualquier momento. Ese debe de ser el estilo de vida del cristiano. Y luego dice la palabra de Dios: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algo que Pablo aquí dice es que la venida de Cristo no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Ahora, hermanos, ¿la apostasía es algo que está ocurriendo apenas hoy en día? No, la apostasía existe desde los tiempos de la iglesia. Desde los tiempos de la iglesia hay ejemplos de apostasía. Siempre ha existido la apostasía. Y mira, hermano, ¿sabe cuál fue la primera persona, la primera criatura en apostatar de la fe? Satanás. Fue el primer apóstata registrado en la Biblia. Fue la primera criatura que le dijo a Dios: Dios, no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo quiero ser como tú. Esa fue la primera apostasía registrada en la Biblia, la primera persona que abandonó su fe. Porque un apóstata, hermano, no es aquel que está fuera de la iglesia, no es aquel que está fuera del pueblo de Dios, es aquel que está dentro y un día decide irse. Un día decide abandonar las creencias que un día tuvo. A mí me da mucha tristeza conocer a dos personas que conocí durante el tiempo que yo estuve estudiando preparatoria, jóvenes que servían a Dios. Se metieron a estudiar tal carrera, hermanos, y esa carrera, lejos de ser de bendición a sus vidas, las apartó de la fe. Por una carrera, movieron su manera de pensar, al grado de que yo he platicado con estas personas y allá hasta dudan de la existencia de Dios. Personas que ministraron dentro de una iglesia, jóvenes que servían a Dios. Y yo me quedo impactado de esto. Digo, Señor, en verdad que esto nos puede pasar a cualquiera. Por eso tenemos que prestar atención a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la Biblia ha establecido. Entonces, un rasgo, hermanos, de que la venida del Señor está cerca es la apostasía. Pero como ya vimos, la apostasía existe desde los tiempos de Jesús. Ya ha habido apóstatas. Y mira, vamos a ver una definición de la apostasía que nos da el apóstol Juan. Acompáñame a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Y me da un amén cuando esté ahí. Primera carta de Juan, capítulo 2.
Versículo 18, hermanos. Vamos a leer aquí lo que el apóstol Juan está hablando. Mire, vamos a ver esta relación. Lo que le estoy comentando ahorita, los últimos tiempos, hermanos, se viven desde que Cristo ascendió al cielo. Y es emocionante esto. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Juan: hijitos, ya que ya es el último tiempo. Mire cómo la iglesia tenía ese pensamiento. Los últimos tiempos se viven desde que Cristo ascendió al cielo y es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Mire, hermano, la palabra anticristo literalmente significa aquel que está en contra de Cristo. Si hay una doctrina, hermano, que como cristianos debemos defender, debemos creer y nunca poner en tela de duda, es quién es Jesús. Porque Jesús, hermanos, según la Escritura, es Dios. Jesús es la revelación del Padre. Jesús es la imagen misma de lo que Dios es. Y ahorita vamos a leer, hermanos, que aquel que niega a Cristo, niega al Padre. Aquel que no ama al Hijo, tampoco ama al Padre. Por eso cualquier doctrina, hermano, que usted escuche en cualquier iglesia, que hablen acerca de la divinidad de Cristo, que digan, Jesús tal vez no es Dios, Jesús solamente fue un buen maestro, Jesús fue el arcángel Miguel, Jesús fue tal persona, es incorrecto. Y mira lo que dice el versículo 19: salieron de nosotros, dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ojo, hermano, ese nosotros se refiere a la iglesia, no se refiere a la iglesia Roca de Fe, para que usted no piense que si un hermano abandona la iglesia Roca de Fe es un apóstata. No, está hablando de la iglesia de Cristo, aquellos que se alejan de la iglesia de Cristo. Y dice el versículo 20: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede ¿de qué? De la verdad, hermanos. ¿Y qué es la verdad? Dice la Escritura, la palabra de Dios. Jesús, orando al Padre, decía: Señor, santifícalos en tu palabra es la verdad. Amén, hermano. Entonces no hay mentiras en la Escritura. Versículo 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, hermanos, apostatar de la fe, la apostasía, es todo aquello que niega lo que Jesús es, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó en su palabra. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? Porque ya lo mencioné ahorita y lo vamos a leer en Hebreos. Acompáñame de una vez para leerlo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Ahí sóplame con el tiempo, hermano Andrés, que no traigo reloj ni celular ni nada. ¿Mande? ¿Toda falta? 10. Oh, muy bien. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios, hermanos? Muchas. ¿Y de cuántas maneras? De muchas maneras. ¿Pero cuándo hizo eso? En otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma ¿de qué? De su sustancia.
Hermanos, esta es la doctrina más fascinante que usted y yo podemos conocer en la Escritura, que Jesucristo es Dios, que Jesús vino a revelarnos la imagen del Padre. Es imposible que una persona pueda encontrar salvación, pueda encontrar a Dios, pueda conocer a Dios si no es por medio de su Hijo. Es imposible. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo. El que niega al Hijo, niega también al Padre. No lo tiene. Por eso le digo que Jesús siempre habló claramente. Hoy en día la gente puede decir, es que todos los caminos llevan a Dios. Es que yo busco a Dios a mi manera. El problema, hermano, es que Jesús estableció una manera. El Padre estableció una manera y esa manera es a través de Jesucristo, a través de las enseñanzas de Jesucristo. Mire, acompáñame rápidamente a Mateo 28, hermano. Mateo capítulo 28. Y me da un amén cuando esté ahí en Mateo 28. Versículo 19. Conocemos estos versículos que hablan acerca de la gran comisión que Cristo dejó a la iglesia. Y usted y yo somos esa iglesia. Y esa comisión es para usted y para mí. Mateo 28, 19. Jesús le dice a sus discípulos: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos conocemos ese versículo, hermano, la ordenanza de ir y hacer discípulos. Pero ve el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Fíjese, Jesús hizo énfasis, no solamente van a ir a predicar, no solamente van a ir a bautizar, van a enseñar a la gente a que guarde lo que yo he mandado. Porque lo que Cristo mandó, hermano, no lo inventó. Lo que Cristo mandó es porque el Padre se lo dijo que no lo dijera. Por eso es que ninguna mentira puede proceder de la verdad, y Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Entonces cualquier persona que apostata de la fe es aquella que niega a Jesús, niega la doctrina de que Dios se encarnó. Porque eso es lo que usted y yo creemos, hermanos, en un Dios que se hizo hombre y vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Esa es una de las doctrinas más fascinantes de la iglesia primitiva, hermanos. Y es una doctrina que desde los tiempos de la iglesia antigua, hermanos, había gente que la contradecía, había gente que la atacaba, y hoy en día no es la excepción. Hoy en día se sigue atacando la divinidad de Jesucristo. Se dice que Jesús es un ángel. Se dice que Jesús fue una creación de Dios que llegó a un estado de divinidad, y que usted y yo podemos llegar al mismo estado que Él. La gente ha querido creer en la mentira de que usted y yo podemos ser igual a Dios, y eso no es bíblico. Y usted y yo tenemos que atender a lo que la Biblia enseña. Segunda carta de Juan, hermano, acompáñenme, estamos ya terminando. Segunda carta de Juan. Segunda carta del apóstol Juan. Vea cuán claro habla la Escritura en estos pasajes. Segunda carta de Juan, versículo 7. No le digo capítulo porque no tiene capítulo, solamente un capítulo. Así que en el versículo 7, Juan sigue hablando de este tema, porque este tema es importante, hermanos. Dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Si se fija, hermano, cómo la Escritura habla de muchos. Va a haber muchas personas que van a apostatar de la fe, que confiesan que que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mire lo peligroso, hermano, de negar quién es Jesús. No estamos hablando de híjole, bueno, se equivocó, híjole, bueno, no sabía. No, estamos hablando de que el que niega esta doctrina, hay un espíritu que está operando en él, y es un espíritu llamado espíritu del anticristo.
está en contra de lo que es Dios. Y ahora, hermanos, ¿por qué es tan peligroso negar la esencia de Jesús, hermanos? Porque, hermano, si usted y yo negamos a Jesús, si usted y yo negamos la esencia de quién es Jesús, que es Dios mismo, estamos negando el único medio en que usted y yo nos podemos salvar. No hay otro nombre, dice Hechos capítulo 4, dado a los hombres en el cual puedan ser salvados, si no es en el nombre de Jesucristo. La salvación es por medio de Jesucristo. La salvación fue gracias a la obra de Cristo en la cruz, en su resurrección de los muertos. Por eso es que la Biblia es tan clara en este tema. Usted y yo no podemos negociar ese tema. Mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 8. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en ¿qué? En la doctrina de Cristo. ¿De quién es la doctrina, hermanos? Cristo. No es nuestra, no la inventamos, no se la inventaron los protestantes, no se la inventaron los católicos. Es una doctrina que está en la palabra de Dios. Es una doctrina de Cristo. Todo aquel que se extravía de la doctrina de Cristo y no persevera, fíjese, hermano, no solo extraviarse, sino aquel que no ¿qué? Persevera. Dice, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene que a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjese el peligro de lo que la Biblia enseña, hermano. Aquel que no persevera en eso, dice la Biblia, no tiene a Dios. Es por eso, hermanos, que religiones como los islámicos, que comparten, que ellos creen en un Dios, el Dios de Abraham, porque en el libro del Corán ellos creen que el Dios el que ellos creen es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero también es Dios de Ismael. Y miren, hermanos, existen evangelizadores islámicos. Ellos también tienen misioneros. ¿Y sabe qué van y le dicen a la gente? Que crean en el Dios Alá. ¿Y sabe cómo le dicen? Mira, no me creas a mí. Ve a tu casa y haz una oración y pídele a Alá que te diga que Él es real. Y vas a experimentar que Él es real. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermano? Que hay testimonios grabados de gente llorando diciendo, es que yo oré y Alá me habló y Alá me dijo que Él era real. Qué peligroso, ¿no? Porque mire, a veces nosotros como cristianos caemos en el error de decirle a la gente, vete a tu casa, ora a Dios y Él te va a escuchar y se va a revelar a ti. Es peligroso hacer eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente puede ser engañada por un espíritu demoníaco. Predicar a Dios sin predicar a Cristo no es predicar nada. Si usted y yo no enseñamos que la gente solo se puede acercar a Dios a través de Jesús, estamos predicando mentiras. Yo debo de ser muy claro con la gente, no hay otro camino para llegar al Padre más que por medio de Cristo y lo que su palabra enseña. Si no estoy arriesgando a la gente a escuchar cosas que no provienen de Dios, porque como le digo, estos testimonios de la gente llorando, es que Alá me habló. Y hay un problema, es que la Biblia dice que el que no confiesa quién es Cristo no tiene tampoco a Dios. Y los islámicos no creen en Cristo, niegan al Hijo. Y es peligroso. Y por último dice el versículo 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, dice, no le reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué se refiere a esto, hermanos? Que vamos a decirle a la gente que no trae esta doctrina, váyate, ya no te quiero escuchar. No, eso no es lo que enseña la Escritura. No es que usted y yo no recibamos como tal a las personas. Esa frase, recibir en tu casa, es un hebraísmo que habla acerca de hacer amistad cercana con esas personas. Porque, hermanos, yo no puedo considerar que amo a alguien que sé que va camino al infierno sin decirle la verdad. Yo no puedo pretender que amo a alguien si no le advierto hacia dónde va su vida. Imagínese, hermano, es como si estuviera un ser querido adentro de una casa, un ser querido suyo adentro de una casa que se esté incendiando y él está
totalmente terco que su casa no se esté incendiando, pero usted está viendo que se está incendiando y usted, por no ofenderlo, le dice: bueno, no le voy a decir para que no se ofenda, lo voy a dejar ahí, ni modo. No, hermano, usted y yo debemos advertir acerca de esto. Es muy importante, hermano, y tenemos que ser diligentes en esto, cuidar de caer en la apostasía. Y esto es una introducción al tema de la apostasía, es una pequeña introducción. Por tanto, usted y yo debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Y perseverar, hermano, en la doctrina de Cristo, como le digo, es perseverar en su palabra. Es perseverar en su palabra, es leer las Escrituras, es saber lo que realmente quiso decir Dios, no lo que yo creo que Dios dijo, sino lo que realmente Dios dijo. Amén, hermanos. Gloria a Dios.